Pues mañana, probablemente, tras el Consejo de Ministros, se desvelarán más datos sobre cómo se va a realizar ese desconfinamiento, unas medidas que generan muchas dudas entre las familias y en la población en general. Quienes más conocen sobre la salud de los menores son los pediatras. Hoy se ha celebrado una reunión de los jefes de servicio de pediatría de todos los hospitales de la región para tratar precisamente este asunto. De ello hablamos ya con una de esas profesionales, la jefa de pediatría del Hospital de los Arcos, Pilar Díez. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches. Bueno, Gracias por invitarme. ¿Cómo se debe hacer el desconfinamiento desde el punto de vista de la pediatría? Bueno, pues nosotros los pediatras consideramos que el desconfinamiento se debe hacer de manera muy gradual y progresiva, ¿de acuerdo? Las salidas deben ser controladas y, por supuesto, los niños siempre deben ir acompañados con un adulto, siempre manteniendo las medidas de aislamiento social, higiénicas y, si es posible, el uso de mascarillas. Los niños siempre deben ir acompañados de un adulto y, en principio, entendemos que en las familias que tienen más de un niño se debe valorar la unidad familiar, es decir, que podrían salir juntos puesto que ya están ellos conviviendo en la propia casa, pero siempre sin acercarse o reunirse con otras familias diferentes, es decir, intentar que a los niños les dé pues, el aire libre, el sol, que hagan ejercicio, que caminen, pero sin ir a los parques, entendiendo por parques los sitios donde hay toboganes, columpios, etcétera, y los que son ya más mayorcitos, por supuesto, pues no organizar partidos de fútbol entre amigos, etcétera, sino que debe respetarse la unidad familiar, salir los niños con lo que son con las familias y, desde luego, los beneficios van a ser fantásticos. Precisamente le iba a preguntar por eso ahora mismo, Pilar, ¿cuáles van a ser esos beneficios, los principales al menos, de que vuelvan a salir los niños a la calle? Pues los niños llevan ya un mes confinados. La verdad es que a nivel psicológico va a ser espectacular, creo yo, porque es que ya los niños necesitan expansión, sí, necesitan hacer ejercicio, son sangre en movimiento, como aquel que dice. Entonces, es necesario que salgan también lo que es el aire libre, la luz, ahora que estamos en primavera, el sol, que aporta vitamina D, como todos sabemos. Entonces, el hecho de que puedan caminar, incluso hacer el camino así de forma más ligera, que hagan un poquito de ejercicio físico, que no estén todo el día en casa también, pues hombre, muchos sí que están saltando en casa, pero la mayoría están ya muy metidos en la tablet, el ordenador. Entonces, todo lo que supone sedentarismo, comer más de puro aburrimiento, etcétera, pues la verdad es que les va a venir muy bien el hecho de poder salir a la calle. Eso en cuanto a las ventajas de poder dejar, aunque sea por un tiempo limitado, este confinamiento, pero no sé si ustedes, como profesionales que además mantenían un encuentro hoy mismo sobre esta cuestión, han podido analizar también posibles perjuicios o desventajas que puedan traducirse de esta salida, porque irán acompañados de adultos, al final es un poquito de actividad. No sé si han podido hablar de posibles perjuicios. Pues sí, mira, los niños el problema que tienen es que, aunque se contagian igual que los adultos, pueden ser positivos, pero normalmente con una mayor frecuencia son asintomáticos. Lo que pasa que son los típicos, pues eso, transmisores silentes. Entonces, es muy frecuente o puede ocurrir que un niño transmita a un adulto. Entonces, yo creo que si el niño sale con los miembros de la unidad familiar con las que conviven, incluso a veces conviven con alguna persona mayor que es de más riesgo, en principio no tiene por qué haber ningún perjuicio. El problema va a ser el niño que se escapa, que se va con el otro amiguito, que los padres van al parque. Entonces ahí sí que puede haber, o que saluda a los padres de otro amigo. Entonces ahí sí que hay mayor posibilidad de contagio. Pero verdaderamente, si sale con los padres, sale a caminar, a pasear al aire libre, en principio, y se guardan las medidas, las distancias de seguridad, aparte que los niños que sean más mayorcitos y que toleren bien y puedan ir con mascarilla, perfecto. Por otra parte, pues las medidas higiénicas de lavarse las manos, etcétera, hay que hacérselo recordar continuamente, que cuando vuelvan de
de la calle, pues se tienen que lavar las manos, etcétera, pero en principio pues tenemos que intentar que no haya posibilidad de que ellos sean transmisores de contagio. Lo que no debemos nunca dar lugar a que esto sea un retroceso. También se está diciendo que el límite de tiempo para esas salidas, no lo sabemos todavía 100%, pero sería de 1 hora. No sé si piensa que es suficiente este tiempo para ellos. Yo, mi opinión personal, porque aquí estoy hablando de una opinión personal, creo que debe imperar el sentido de la responsabilidad y el sentido común. Es decir, que limitar a 1 hora y cuando llega 1 hora en punto te tienes que recoger, yo creo que sentir la responsabilidad es que no te alejes mucho de tu domicilio, porque el sentido es que te dé el aire, que te dé la luz, que camines un rato. No debes ir de muy lejos y luego tampoco extenderte a estar todo el día en la calle. Pero creo que estar con el reloj o estar mirando, venga, pues te toca salir a esta familia, tiene que salir a las 4 de la tarde, cuando a lo mejor a la familia no le viene bien, yo creo que esos límites deberían ser más teóricos que prácticos. Pero siempre responsabilidad, sentido común y lo que nunca podemos dar lugar a que en este sentido exista un retroceso y que haya un mayor número de contagios. Yo creo que no es necesario hacer un límite de tiempo muy estricto. Yo no soy partidaria de que sea estricto, pero claro, que luego seamos todos responsables, eso es lo más importante. En todo este tiempo, Pilar, ha habido mucha polémica en torno al uso de la mascarilla, si era necesaria, si no era necesaria, si es obligatoria, si no, por qué se debe poner. En el caso de los más pequeños, esa salida a la calle deberá hacerse con mascarillas, deberían ponerse también guantes, las medidas de protección serían las mismas que en el caso de los adultos. En los niños igualmente es deseable que lleven mascarillas, lo que pasa que en la práctica es imposible. Existen mascarillas pequeñitas, algunas con dibujitos y todo, que están adaptadas a los niños, que eso existe, que hay gente que incluso me lo ha preguntado, nosotros en el hospital disponemos de ellas. El problema es que un niño de 2 añitos, un niño de 1 año, se va a dar un manotazo a la mascarilla y a veces va a ser peor casi el remedio que en sí la eficacia, porque claro, cuando te vayas a dar cuenta se la ha quitado, la ha roto. Los niños que ya sean más mayorcitos y que sean responsables deberían ir con mascarillas responsables, que tampoco podemos poner un límite de edad, porque hay niños de 6 años que a lo mejor son ya como más mayorcitos en sentido de responsabilidad o de madurez, y esos a lo mejor la toleran muy bien, pero luego hay otros niños de 6, 7 años que igual cogen una barraquera, no quieren llevar eso, y desde luego los pequeños es que yo creo que es imposible. Aquí otra vez apelo al sentido común, la responsabilidad y lo mejor que pueda ser. Ahora, cuantas más veces nos lavemos las manos, guardemos las distancias de seguridad y nos pongamos mascarilla, mejor, siempre mejor. Obligatorio, si es que obligatorio es imposible en los niños, sobre todo los más pequeños. Entonces, pues bueno, intentar y hacerlo lo mejor posible, que cada madre y cada padre lo haga lo mejor que sepa. Otra cosa que yo quería también decir, que estas salidas a la calle son voluntarias. Es decir, que si una madre tiene mucho miedo, una familia y tal, no quiere salir, pues es que puede decidir que haga, no es obligatorio. Pero vamos, desde el punto de vista de pediatría, creo que a los niños les va a venir muy bien salir, que se den un paseíto acompañado de sus padres, siempre acompañados de un adulto. Otra cosa que quiero puntualizar es que los más mayorcitos no se piensen que se van a ir a jugar al fútbol con los amigos o que se van a ir. Tienen que ir acompañados también de las familias. Es decir, que si estamos hablando de niños de 12 años, algunos ya estarán pensando en el pandilleo. Eso de momento todavía no puede ser. Ya para ir finalizando, Pilar, la desescalada va a suponer el inicio del camino a la normalidad en las consultas de pediatría, pero ahora habrá que seguir unas normas, como es evidente. ¿Cuáles creen que van a ser los aspectos que más van a sufrir modificaciones en este sentido? Pues de eso hemos estado hablando precisamente esta mañana, porque claro,
de momento todo no va a ser igual, es decir, no podemos dar lugar a que las salas de espera tengan mucha gente, va a haber que decirle que si una persona tiene un horario establecido, tiene que venir a las 11 a la consulta, pues tendrá que llegar a las 11 menos 10, no puede llegar a las 9 y luego vamos a tener que ampliar el horario. Al ampliar el horario para ver un paciente, para que no se vaya acumulando la gente ni tengan que esperar los demás, que el paciente visto, paciente que se va, a continuación entra el otro y el objetivo sería que la sala de espera esté vacía. Entonces, lo que tenemos que intentar es lo que vamos a tener que ver como menor número de niños, porque claro, tenemos que dar, si normalmente nosotros teníamos un margen de media hora para una primera visita, pues a lo mejor ahora vamos a tener que dar 3/4 de hora o 1 hora. Con lo cual, pues vamos a tener que seguir atendiendo telefónicamente a las revisiones, a los enfermos que sí se puedan atender telefónicamente, no todas las revisiones, pero las revisiones que se pueda, y los que vienen por primera vez o los que consideramos que sí que deben hacer una visita presencial, pues tendremos que verlos presencial. Pero yo creo, por ejemplo, en mi hospital yo estimo que a lo mejor deberíamos ver la mitad de los pacientes que se ven habitualmente lo que es por las mañanas. Estamos barajando diferentes posibilidades de mañana y tarde, de seguir con consulta telefónica, en los pacientes que ya son conocidos y que realmente tienes que decir si va bien, pues tienes que seguir con la misma medicación o te subo este poquito la medicación o te rebajo porque parece que la enfermedad se está controlando o mira el resultado del urocultivo es este o el resultado de este análisis y entonces como te ha dado normal no tienes que... Y no es preciso que vengan. Esto cada vez estamos trabajando en este sentido y la verdad que es magnífico. Sí que habrá pacientes que hay que hacerle visita presencial, pero de momento para empezar a reanudar las consultas tendremos que pensar en que tendrán que venir menos pacientes de los que antes veníamos de manera presencial. Bueno, pues esperemos que esa vuelta a la normalidad sea lo más llevadera posible. Muchísimas gracias, Pilar Díez, jefa de Pediatría de Los Arcos, por habernos atendido en directo. Gracias a vosotros. Buenas noches.